Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la lógica aristotélica. Comencemos. Bueno, contarles que la lógica aristotélica es la ciencia que estudia las formas de pensamiento para establecer las reglas de razonamiento correcto. El concepto central es el silogismo, una forma de razonamiento deductivo que consta de dos premisas, una mayor y una menor, y una conclusión necesaria que se deriva de ellas. También mencionarles que para Aristóteles la lógica no es una parte de la filosofía, sino una herramienta previa llamada organon, que todo científico o filósofo debe dominar antes de investigar cualquier otra materia para asegurar que sus conclusiones sean válidas. Sigamos hablando un poco más sobre la lógica aristotélica, en este caso hablar sobre su origen. Bueno, respecto a su origen, decirles que este sistema se encuentra en el conjunto de obras conocido como el organon, instrumento. Antes de Aristóteles, la dialéctica de Platón era más parecida a una conversación o debate. Y también decirles que Aristóteles, con su rigor analítico, decidió sistematizar el pensamiento por primera vez en la historia. Quería que el conocimiento no dependiera de la persuasión o la retórica de los sofistas, sino de la estructura interna y necesaria de las ideas. Pero sigamos, hablando un poco más sobre la lógica aristotélica, en este caso hablar sobre sus características. Si las premisas son verdaderas y la estructura es correcta, la conclusión tiene que ser verdadera por fuerza. Otra característica es el uso de términos. Se basa en tres términos, mayor, menor y medio. El término medio es el que conecta a las dos premisas, pero no aparece en la conclusión. También mencionar el formalismo. A la lógica no le interesa tanto de qué hablas, sino cómo lo conectas, la estructura del razonamiento. Y por último mencionar la universalidad. Las leyes de la lógica son las mismas para todas las ciencias, desde la biología hasta la ética. Sigamos hablando sobre la lógica aristotélica, en este caso hablar sobre su clasificación. Primero decir que para entender un silogismo, Aristóteles clasifica los niveles del pensamiento de la siguiente manera. Comenzando con el concepto, la unidad mínima, ejemplo, hombre mortal. No afirma ni niega nada. También mencionar el juicio, la unión de conceptos que afirma o niega algo, como por ejemplo, Sócrates es hombre. También mencionar el razonamiento, silogismo, la conexión de juicios para llegar a una verdad nueva, y las figuras y modos, es decir, las diferentes formas en que puede combinar las premisas. Existen 19 combinaciones válidas. Continuemos, hablando un poco más sobre la lógica aristotélica, en este caso hablar sobre algunas críticas. Bueno, comentarles que la limitación del silogismo es una crítica. La ciencia moderna critica que el silogismo no descubre nada nuevo, solo explica lo que ya estaba en las premisas. Otra crítica a mencionar es la lógica simbólica. Henry Hell suele mencionar cómo la lógica matemática moderna de Frege y Russell superó a la aristotélica al ser más precisa, aunque la base de Aristóteles sigue siendo esencial para el sentido común. Y por último mencionar la verdad versus validez. Una crítica común es que un razonamiento puede ser lógicamente válido, pero fácticamente falso, si las premisas están mal. Se suele enfatizar que la lógica es necesaria pero no suficiente para la verdad total. Y ya para finalizar, haremos una breve síntesis. Bueno, decirles que la lógica de Aristóteles es el sistema que enseñó a la humanidad a pensar con orden y rigor. A través del silogismo nos proporciona un filtro para detectar errores de razonamiento y construir argumentos sólidos. Y también decirles que aunque hoy existan lógicas más complejas, el esquema de Aristóteles sigue siendo el pilar fundamental de la educación y el debate intelectual. Bueno, eso es todo por hoy y como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán
de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!